Muy buenos días a todos los docentes del departamento del Cesar, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Importante las acciones de lucha que realizó el magisterio con el acompañamiento de muchos sectores sociales durante el paro de 48 horas los días 20 y 21 del mes de febrero. Las marchas fueron multitudinarias. El rechazo a la violencia, el rechazo al asesinato de líderes sociales, la exigencia por parte de la ciudadanía para que los docentes podamos ejercer libremente nuestra profesión con una pedagogía crítica, enseñar en el marco del contexto, porque necesitamos un país donde cada uno de nosotros pueda pensar libremente y desarrollar las actividades en correspondencia a la formación de los jóvenes, de los niños. Hemos rechazado y en esta marcha se vio toda la manipulación por parte de ciertos grupos de la extrema derecha en contra del magisterio, cuando han querido simplemente estigmatizarnos y prácticamente casi que con toda esa situación casi que entregarnos a los delincuentes para que puedan atentar contra nuestras vidas. Importante, y felicito a toda la comunidad que en forma consciente marcharon en diferentes partes del país en el marco de esta jornada por el derecho a la vida, la democracia, la paz y la justicia social. Se vienen presentando muchas dificultades con relación a nuestros derechos. El gobierno, la FIDU previsora, por el desinterés que han mostrado, están por la vía de acabar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. FECODE, en las negociaciones que planteó con el gobierno, asume la defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque es esta organización quien responde por nuestras prestaciones, cesantías, pensiones, lo que tiene que ver con salud, elementos muy importantes para proteger la integridad y desde luego como elementos fundamentales que nosotros hemos venido construyendo. Hoy hay acumulados de cesantías de pensiones. Estamos presionando a la fiduprevisora para que cumpla como lo especifica la ley, para que podamos tener estas prestaciones en forma oportuna. Ganamos en el Consejo de Estado para que las cesantías no fuesen los 3 años cuando se planteó un acuerdo en el Consejo Directivo. La ley es muy clara. Usted puede solicitar las cesantías siempre que usted tenga su cuenta y tenga recursos. Y para ello existen unas normas cuando las solicitudes se hacen por vivienda y se hacen por estudio. Hoy, en el marco de la sentencia del Consejo de Estado, vienen desconociendo en la Secretaría de Educación las solicitudes de cesantías parciales, porque expresan que se deben volver a solicitar después de 3 años. La sentencia del Consejo de Estado de octubre del año pasado es muy clara. Se puede solicitar cuando usted y el docente así lo requieran. Como quiera que no vienen aceptando las solicitudes en las Secretarías de Educación, estamos orientando para que las radiquen en las personerías municipales y desde ahí se inicie todo el proceso. Pero también es importante que en el caso de las deudas por concepto de sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, es un proceso que logramos arrancarle esos recursos de más de 1 billón de pesos al gobierno nacional. Ya han girado alrededor de unos 440.000 millones de pesos en la primera etapa y necesitamos que los docentes, los abogados que tienen para que de inmediato se hagan contacto con el Ministerio de Educación para que efectivamente el proceso que hoy incluso notamos muy irrisorio, han venido resolviendo lo de las sentencias judiciales ejecutoriadas, pero el grueso número está en la etapa prejudicial y necesitamos que se aceleren
las conciliaciones para que este proceso se dé. Porque imagínense, el recurso entró a la videoprevisora a finales de diciembre y a estas alturas solo han logrado ejecutar alrededor de unos 22 mil millones de pesos de los 440 mil millones que hoy tiene la fiduprevisora. Necesitamos que el proceso se acelere y el llamado que le hacemos a los abogados, alrededor de 470 abogados que tienen los procesos de los maestros, para que se acelere el proceso de conciliación y se puedan pagar estos derechos a los docentes. Ese es el llamado que le estamos haciendo. De igual manera, los docentes comunicarse con sus respectivos abogados, y aquellos que hicieron reclamación por vía directa, por vía administrativa, contactarse con la fiduprevisora, pero también con el Ministerio de Educación Nacional. Allí, incluso en un comunicado que expedimos, está el contacto en el caso del Ministerio de Educación. Necesitamos que se acelere, porque hoy es la parte inicial. Falta la segunda parte, que son 660 mil millones de pesos. Y si no aceleramos el proceso, es posible que nos pueda tomar, así como va la situación, el año. Y lo que necesitamos es que efectivamente esos recursos que le arrancamos al Estado, producto de la lucha, producto de las acciones de FECODE, no pueden quedar simplemente a la deriva y donde no se le aplique la celeridad del caso. Esos son elementos muy importantes que queremos expresarle, pero también algo importante: la lucha, recuerden, compañeras y compañeros, continúa. El día 25 del mes de marzo será el gran paro. Hemos dicho y lo hemos expresado, no le colocamos apellido al paro, pero la dinámica misma va a determinar cuánto dura la lucha de muchos sectores sociales en las calles. Va a dimensionar efectivamente y decirle a este gobierno que necesitamos que se siente a negociar con el Comité Nacional de Paro los 13 ejes fundamentales y lo que tiene que ver con los 104 puntos que contempla este pliego de negociaciones. Aquí no es el problema de simples conversaciones. Aquí necesitamos que el gobierno de Duque se siente a negociar con el Comité Nacional de Paro. Orientaciones que estamos dando. Es bueno donde no existan organizaciones, es bueno que a nivel departamental, si ya existen, hay que fortalecer el Comité Departamental de Paro, los comités municipales, los comités por sectores de barrio, por sectores poblacionales. Necesitamos desarrollar toda una acción organizada para derrotar el paquetazo de este gobierno, lo de su reforma pensional, reforma laboral que había planteado, que no era cierto que el gobierno tuviese este tipo de propósito. Ya conocemos, y ya por parte de Fede Desarrollo y otros organismos y grupos económicos que están al lado del gobierno, están expresando con nitidez la reforma laboral, la reforma por horas, contratos por hora. No podrá pensionarse ninguna persona. Necesitamos luchar contra ese paquetazo y sobre todo luchar por un mejor país. En esencia, los 13 puntos son elementos fundamentales para nosotros y en conjunto con todos los sectores, con las fuerzas alternativas, empezar a construir un nuevo país. Muchísimas gracias y que pasen un feliz fin de semana.